Mi mensaje no es necesariamente una enseñanza ni una prédica. Mi mensaje es una exhortación para motivarle a usted a creer, para impartir fuerzas en su espíritu, para levantarlo. Quiero que salga de aquí levantado, lleno de que Dios me habló, Dios me confirmó. Ese es el mensaje. Mi mensaje se titula Jesús es, esperanza mía y castillo mío. ¿Cómo se llama el mensaje? Le faltó la coma. Vamos otra vez. Jesús es esperanza mía y castillo mío. Dígalo otra vez. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 17. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job era un personaje que temía a Dios. Era un hombre rico. Era un hombre de familia. Era un hombre bueno. Y de momento vino la escasez, vino la muerte, vino la soledad. Job es la historia de aquel que se mantiene creyendo en Dios a pesar de la situación que sea. A veces vienen circunstancias horribles, como le pasó a Job, circunstancias horribles, pero él nunca renunció a su fe. Se quedó solito creyendo, porque hasta la esposa que tenía le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Tremenda esposa, alabanza a Dios. Pero Job le dijo: no, yo seguiré con mucho o con nada, solito, contigo y sin ti, yo seguiré creyendo en mi Dios. Al final vemos que la vida de Job volvió a recuperar todo lo que se le había quitado. No solamente recuperó lo que se le había quitado, sino recuperó mucho más, mucho más. Ahora, vamos al libro de Job. Esto es una declaración muy linda, es una palabra profética poderosa. Yo quiero que tú la recibas. Todo lo que yo voy a predicar ahora, yo quiero que tú lo recibas, que lo tomes personal. Es para ti, es para ti, es para ti. Dios me lo dio para ti. Yo no estoy predicando esto porque a mí me gusta predicar esto y me inventé este mensaje. No. Este mensaje Dios me lo dio para ti. ¿Para quién es? Es para mí. Diga, es para mí. Eso es para mí. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 17, dice la Biblia: la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Yo declaro que todo lo que en el 2025 perdiste, te robaron o tuviste que pasar que no fue bueno, yo declaro que en el 2026 el Dios de la Biblia te restituye. Todos pasamos por momentos oscuros. Hay temporadas que son buenas, hay temporadas que no son tan buenas. Pero mira lo que dice el Salmo 91. Ese salmo a mí, este es uno de mis favoritos. Yo tengo un montón de versículos favoritos, todos están en primer lugar de favorito. Este es uno. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me encanta porque le llaman omnipotente. Nuestro Dios es omnipotente. Omnipotente, que todo poder que existe, Él lo tiene. Si existe algo poderoso, Él lo tiene. Nuestro Dios es omnipotente. No hay poder que pueda contra nuestro Dios. Nuestro Dios está por arriba de los brujos. Nuestro Dios está por arriba de la maldad de los hombres. Nuestro Dios está por arriba de los reyes y los presidentes. Nuestro Dios está por arriba de toda agenda del diablo que trae miseria, pobreza, enfermedad. Nuestro Dios está por arriba del cáncer. Nuestro Dios es omnipotente.
Nuestro Dios no es un Dios así, uno más. Nuestro Dios es el creador y el sustentador de toda vida. Tu fe no se compara con ninguna otra fe. Porque tu fe es la única fe en un Dios omnipotente. Mohammed no es omnipotente. Buda no es omnipotente. Santa Bárbara no es impotente. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese sí es omnipotente. A veces la iglesia callada, con miedo, cobarde. ¿Qué porquería de iglesia es esa? Usted nunca va a estar callado. Usted nunca va a ser preso de ningún temor, de ningún miedo. Porque usted habita bajo la sombra de ¿quién? El omnipotente. Diré yo a Jehová. Ahora viene lo que está hablando. Lo que está hablando. Que tú le dices a Dios. Que tú le hablas a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Cómo se llama el mensaje mío? Jesús es mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, el secreto aquí es habitar. Habitar es un estilo de vida. Habitar, dice el que habita y el que mora. El que habita y el que mora. Ok, habitar y morar es un estilo de vida. No es que tú te separas y te pelas el coco y te disfrazas y te dejas barba y te vas por un monte a hacer rezo y a aprender vela, por el amor de Dios. Eso no tiene nada que ver con habitar con Dios. Eso no es. Habitar es que cada mañana tú pones a Dios primero. Tú le dedicas tu vida al Señor y tú le dices, ayúdame que te necesito hoy. Tengo que lidiar con mi marido, ayúdame hoy para ser bien cariñosa con él, para no pelear, para hablar poquito. Ayúdame, Señor, tengo que lidiar con mi esposa, ayúdame a ser generoso. Ayúdame que cuando yo vaya a las tiendas ella me vea feliz, que yo estoy con ella en las tiendas. Que cuando yo vea que le gustó sus zapatos, se salga de mi corazón, se los voy a comprar y se los voy a regalar. Habitar es una vida diaria de depender de Dios. Señor, yo dependo de ti, es que sin ti estoy mal. Reconozco que sin ti estoy mal. Reconozco que mi inteligencia no es suficiente, mi dinero no es suficiente, mi experiencia no es suficiente. Habitar es depender de Dios para todo. Por la mañana, antes de usted ir al baño, lavarse los dientes y tomar café, usted debe saludar a Jesús. ¿Cuántos lo están haciendo? Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Te necesito, yo quiero habitar en ti. Yo quiero habitar en ti. Yo estoy pendiente a tu dirección, yo estoy pendiente a tu consejo, yo estoy pendiente a tu voluntad. Yo quiero morar en ti. Morar en ti. Mire, nosotros vivimos en un mundo natural, pero en este mundo natural hay ataques espirituales. En el Nuevo Testamento Jesús habló más del diablo que del cielo. Constantemente el Señor estaba ministrando liberación. Constantemente el Señor era atacado. Desde el primer día que vino la llenura del Espíritu Santo, ¿quién vino primero? El diablo. Cuando fue bautizado en el Jordán y él fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y en el desierto que se apareció Satanás. Existen entidades espirituales de maldad. Ahora, en esta iglesia que me tocó pastorear a mí, yo diría que el 95% son de Latinoamérica. El otro 5% es de China, de Israel, de otro lado. Pero el 95% de Latinoamérica. Nosotros los latinoamericanos venimos de culturas que por generaciones fueron entregadas a ídolos y a demonios. La mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional, que es una mezcla de confusión, donde no se honra la santidad bíblica, donde no se enseñan los principios espirituales de la palabra de Dios. Nosotros venimos de antepasados donde nuestros padres, nuestros abuelos tenían ídolos,
le prendían velas a vírgenes, hacían rituales espirituales, consultaban los muertos. Todo eso establece actividad demoníaca en los territorios donde usted nació. Desde que nacimos ese territorio, muchos de nosotros, yo vengo de Cuba, desde que yo nací, Cuba había sido entregada a Satanás, a ídolos africanos, blancos y negros. Nadie dice nada aquí, pero está bien bueno este mensaje, aleluya. Entonces, Dios te quiere libre de esa peste. Eso es una peste. Aquí dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El cazador son las entidades espirituales de maldad que te están velando. Te están velando para tirarte, para matarte, para robarte. Te están velando para cortarte la cabeza y ponerte como trofeo en la pared. Ese es el cazador. El cazador es el que viene a arrancarte de tu vida, arrancarte de la promesa de Dios, arrancarte de tu familia. Si usted está aquí y usted está casado y usted tiene una mujer que le está escribiendo diciéndole: te extraño, mi amor. Ajá. Ese se llama el cazador. Ella no lo sabe, pero ella está operando a favor de una entidad demoníaca. El otro día, y tengo que decir esto, estaba viendo las noticias, estaba viendo el Senado, un senador entrevistando a una doctora. Esa doctora estaba discutiendo con el senador que si los hombres podían estar embarazados o no. Y esa doctora no quería decir lo que era la descripción de una mujer. Ella es médico, ella es médico obstetra. Y esa doctora estaba llena, su cabeza estaba llena de la peste destructora, que te hace lucir como un estúpido, como un anormal. ¿Cómo que los hombres pueden salir en estado? Hay que ser un anormal para pensar eso. Dígame todo el mundo amén aquí. De eso está hablando la Biblia. El que habita, yo confío en ti, yo confío en tu verdad. Yo dedico mis días a ti, yo dedico mi vida a ti. Por eso tú me libras del lazo del cazador. Tú me libras de la peste destructora. Y dice: con tus plumas me cubres, debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Hay ataques espirituales. Necesitamos a Dios, solo no podemos. En el 2026 tú no puedes solo. Tú tienes que tomar decisión ahora en enero de que en el 2026 tú vas a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Tú vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Tú solo no puedes. Nuestro corazón tiene que estar anclado en Jesús para tener una vida próspera, para tener una vida con paz, para dormir seguro. Tu corazón tiene que estar anclado en Jesús. Si usted se casó, los casados, den un aplauso a Dios. Si usted se casó, la Biblia dice que el hombre es el líder espiritual del hogar. Entonces, si usted está casada y su esposo tiene un corazón de poner a Dios primero, de honrar a Dios primero, de buscar a Dios primero, tú tienes que apoyarlo. Tú tienes que seguirlo, tú tienes que inspirarlo, tú tienes que someterte. Esa es la palabra que a nadie le gusta oír: someterte. La Biblia dice que la esposa se somete a su marido. Entonces, nosotros los hombres somos los primeros que tenemos que poner a Dios como nuestra habitación, como nuestra esperanza, como nuestro castillo, para alumbrar nuestra casa. Jesús tiene que alumbrarme a mí primero. Yo no puedo alumbrar a mis hijos, a mis nietas, a mi mujer, si la luz de Cristo no está en mí. Yo necesito la luz de Cristo en mí. Entonces yo alumbro a mi casa. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25. Porque David dice de él. David, ¿cuántos conocen a David? El rey David, uno de los mejores
líderes de gobierno en la historia de este planeta. El rey David fue un rey. Un rey es superior a un presidente. Un rey no necesita el Congreso ni el Senado. Lo que dice el rey es ley. El rey dice, de ahora en adelante la luz verde va a ser amarilla. Todas las luces son amarillas. No va al Congreso, no va al Senado, no va a nada de eso. Lo que dice el rey es ley. ¿Entendieron la diferencia? Un rey es superior a un presidente. El rey David, escogido por Dios, ungido por el Espíritu Santo, un gran rey. Lo que él hizo en Israel fue impresionante. Israel prosperó grandemente. Israel tenía seguridad de sus enemigos. Cada vez que Israel tuvo que ir a la guerra, a la batalla, David iba adelante y ellos peleaban y traían la victoria. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25, porque David dijo de él, decía de él, veía al Señor delante de mí. Oh, ese es el secreto. Si Dios va delante de ti, tú vas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nunca te va mal. Cuando Dios va delante de ti, nunca te va mal. Cuando Dios va delante de ti, tú sabes qué hacer. Cuando Dios va delante de ti, no hay peste que te toque. No hay ladrón que te pueda robar. No hay confusión ninguna. Veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Eso fue una declaración poderosa del rey David. El rey David era el último de la casa. Yo le he contado a ustedes, el rey David, que era el número 8, era el más chiquitito. Nadie creía en él. ¿Sabe? Me he dado cuenta que muchas veces cuando el hombre no cree en alguien, pues Dios coge a esa persona. Me he dado cuenta que muchas veces Dios va en contra de la aprobación del hombre o de la negación del hombre. Me he dado cuenta que Dios hace lo que le da la gana con quien le dé la gana. Me he dado cuenta. David era el número 8, el más chiquitito, y Dios lo cogió a él. ¿Sabes? Porque Dios no se fija en tu tamaño, ni Dios no se fija en qué lugar de tu familia, Dios no se fija en el color de tu piel, ni en tu edad, Dios se fija en tu corazón. Algo tenía David que Dios dijo, este es. Y ese fue. Cuando Dios dice este es, ese es el que es. Y entonces vino el Espíritu de Dios, lo ungió, y David fue un gran rey. Ahora, déjame decirte algo. David está diciendo, vi al Señor delante de mí. Sí, pero él decía, vi al Señor delante de mí. Pero Saúl, su suegro, lo quería matar. Saúl, su suegro, amenazaba de muerte a David continuamente. Había un mandato del rey Saúl sobre el ejército de Israel, que era un gran ejército, de matar a David. Imagínate que tu suegro te quiera matar. Qué situación más desagradable. David tenía un hijo que se llamaba Absalón, su familia, a quien él amaba. Absalón decidió traicionar a su papá. Absalón es ese espíritu demoníaco que se mete a las esquinas a hablar mal del líder, a criticar al líder, y que sabe más que el líder. Aquí no es cuestión del que más sepa, la cuestión es de lo que Dios quiere. Absalón planificó inclusive derrocar a su papá y matar a su papá. Tenía grandes problemas en la familia, dentro del pueblo. 20 gente quería ir en contra de él. Lo discutían, lo criticaban. David nunca tuvo una esposa que él pueda decir, es mi esposa amada, donde yo tengo una vida íntima con ella. Él no tuvo eso. Él estaba solo. Cuando muere Samuel, estaba solo. Su papá nunca lo acompañó. Su papá nunca estaba ahí. Estoy aquí, hijo mío, para apoyarte en lo que necesitas. Solo, sin suegro, la familia dividida. Su mujer se burlaba de él. Su mujer no lo seguía. No lo seguía. Cuando él decidía, vamos a adorar, todo Israel, vamos a adorar a Dios. Todo el mundo adoraba a Dios. Ella no. Ella se quedó en la ventana y se burlaba. Solo. Pero mira lo que dice, yo veía al Señor delante de mí. Jesús es tu refugio, tu esperanza, tu castillo.
Cuando nadie crea en ti, Jesús sigue creyendo en ti. Cuando nadie te siga, Jesús sigue yendo delante de ti. David tuvo que enfrentar grandes enemigos. El ejército más poderoso de la época eran los filisteos. La palabra filisteo describe terror, pánico. Cuando decían los filisteos se están preparando para atacar, el pueblo temblaba de miedo. David los confrontó, David los venció, David los destruyó. David tuvo que enfrentarse a gigantes. Aquí nadie se ha enfrentado a un gigante. David se enfrentó a gigantes. Gigantes, pero no eran gigantes de 7 pies de básquetbol. No. Eran gigantotes, de aquí al techo o más, gigantes. David fue el que Dios usó para eliminar todos los gigantes que caminaban en la faz de la tierra. O sea, la vida de David fue sumamente complicada, pero Jesús estaba con él. Aún tuvo que enfrentar su propio pecado. Cuando cae en pecado, en adulterio, cuando cae en pecado de matar a un hombre inocente, lo tuvo que enfrentar solo. Sin embargo, el Señor siempre fue delante de él. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de futuro. Tú tienes un Dios que ya visitó tu futuro. Escúchame bien, Dios es eterno. En Él está tu pasado, en Él está tu presente, en Él está tu futuro. Él es eterno. Él no está en el pasado, Él no está en el hoy, Él no está en el mañana. Él está. Él está en la eternidad. Y lo que era marcado para ti son cosas buenas. Te espera un gran año. A tus hijos le espera un gran año. A Venezuela le espera un gran año. A Cuba le espera un gran año. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Esa palabra paz implica una prosperidad integral. Lo que el dinero no puede comprar. Más allá del dinero. La paz de Dios es más allá del dinero. Los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de paz, no de mal. Dios no piensa mal porque es que Jesús murió en la cruz. ¿Tú eres cristiano, sí o no? Si tú eres cristiano, Dios no piensa mal de ti. Porque la sangre de Jesús es más poderosa que todo lo malo que tú hayas hecho. Que todo lo malo que hagamos juntos, vamos, nos ponemos de acuerdo a hacer lo más malo de lo más malo. Aún así, la sangre de Jesús tiene más poder sobre la maldad de nosotros. Dios no piensa mal de ti porque cuando Dios te ve, Dios ve la cruz. Cuando Dios te ve, Dios ve las heridas de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios te ve, ahí está el Señor Jesús en el cielo, el cuerpo glorificado de Jesús. Cuando resucitó, dejó las marcas de los clavos. Dejó las marcas. En el cielo, el único cuerpo que existe con cicatrices es Jesús. Es Jesús. Por eso, cuando usted vaya al cielo, toda la adoración del cielo es a Él. Porque es el único que tiene la marca del amor incondicional del Padre. El único que lo probó con su sangre. Entonces, cuando Dios te ve a ti, Él está viendo eso. Él está viendo a su Hijo Jesús, las marcas, el poder de la cruz, su sangre. Pues sus pensamientos no son de mal para ti. Sus pensamientos son de paz. Ahora mira esta frase, para daros el fin que esperéis. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos han estado orando conmigo y ayunando conmigo esta semana? ¿Qué tú esperas de Dios para este año? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe en este año? Bueno, pastor, mi fe es, este año yo le estoy pidiendo que llegue por fin mi novio. Muy buena esa petición, muy buena. ¿Cuánto? No levante la mano. No, porque le da vergüenza y después me dice, pastor, me avergonzó. Pero eso no es nada malo. Eso no es nada malo. Que Dios te va a enviar un hombre de Dios. Un hombre de oración. Un hombre con los pantalones puestos. Un hombre líder.
Un hombre líder, un hombre que te respete, un hombre que lo pague todo cuando te saca a comer. Alguien dígame algo ahí. Cuando usted un hombre lo invite a salir, el hombre paga. Si el hombre no paga, lo bota inmediatamente. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué tú estás esperando de Dios? Porque mira, aquí dice que Dios piensa bien de ti, ¿sí o no? Lo dice. Aquí dice que Dios está pendiente a tu fe. Él está pendiente a tu fe. Yo comencé el mensaje haciendo énfasis que nuestro Dios es el Dios omnipotente. Nada ni nadie limita a Dios. ¿Qué tú estás esperando de Dios? Es acerca de un hijo que lleva años en rebelión, una hija que lleva algo. ¿Qué tú estás esperando de Dios? Acerca de tu esposo que no te viene contigo a la iglesia. Pero él va a venir. Él va a venir. Tu esposo va a venir a la iglesia. Este es el año. Este es el 2026. Que Dios une los matrimonios a una sola voz en adoración en la casa del Padre. Pero esta escritura, yo sé los pensamientos. Dios piensa en mí. Wow, Dios piensa en mí. Pensamientos de paz. Dios piensa en mí de paz, no de mal. Para darme el fin que espero. Dios se fija en mi fe. Dios está pendiente en mi fe. Dios está pendiente de lo que yo estoy creyendo. Dios está pendiente de eso. Entonces me invocarás y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Dios me oye. Dios te oye. Cuando tú oras, Dios te oye. Dios está pendiente de lo que tú le estás creyendo. ¿Cuántos aquí le están creyendo algo a Dios? Ahora, cuando usted le cree a Dios, no se ponga a creer, yo quiero unos zapatos amarillos, yo quiero un carro verde. No esté creyendo por estupideces, esté creyendo por aquello que necesita que un Dios omnipotente se meta en el asunto. Vendréis, me oraréis, yo os oiré, me buscaréis, me hallaréis, porque me busca con todo vuestro corazón. Vamos a Gálatas, ya voy terminando. Gálatas, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ahora yo voy a hablar del apóstol Pablo, porque ese es un personaje, a mi Pablo me huele la cabeza. Gálatas. Pablo le dice a la iglesia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa palabra firmes es una palabra militar. Defiéndelo, peléalo, respétalo, valóralo. Está firme, valora, respétalo, defiéndelo. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Solo Jesús te puede hacer libre. Con tu fuerza tú no eres libre. En tu pecado tú eres un esclavo. En tu rebelión tú eres peor que un esclavo. Solo Jesús te puede hacer libre. El Dios de la Biblia es el gran libertador. El Dios de la Biblia aborrece apasionadamente el control y la manipulación. Porque el Dios de la Biblia es el perfecto amor. No que tiene amor, Él es amor. Y el control es lo opuesto a lo que es Dios. Pastor, ¿cómo yo sé lo opuesto que es Dios? ¿El diablo? No, lo opuesto que Dios no es el diablo. Lo opuesto que Dios es el control. Por eso Dios aborrece el control. Por eso Dios aborrece el pecado, porque Él te quiere libre. Por eso Dios aborrece los vicios, porque Él te quiere libre. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, hey, ustedes tienen que estar firmes en esto. Ustedes tienen que defender esto. La libertad que Cristo nos da. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso usted me ve, si usted se congrega aquí, usted se va a dar cuenta de
lo que yo amo y lo que yo aborrezco, yo lo digo todo. Por eso yo aborrezco el comunismo y el socialismo. Me da asco, asco me da. Asco, asco. Apasionadamente lo detesto, porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Pablo le dice, usted tiene que estar firme, no se queden callados, no se sujeten a las trampas del infierno, no se dejen llevar por las tentaciones. Ustedes tienen que tener una posición militar. Ustedes tienen que defender la libertad que Cristo compró en la cruz de Calvario, porque Dios te llamó a libertad. Dios no te llamó a ser esclavo de nada, ni de nadie, ni ningún pecado. En Gálatas capítulo 5 versículo 13 vuelve a decir Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad para ocasión para la carne. La libertad que Dios te da es una gran responsabilidad. Por eso yo les digo, ustedes habiten, moren bajo la sombra del Omnipotente. Todas las mañanas, Jesus, I need you. Te necesito, Jesús, te necesito. Si nos servíos por amor los unos a los otros. Dios se quiere libre, libre de temor. Hay muchas iglesias que son esclavas de Satanás porque tienen temor, tienen miedo, buscan la aprobación del mundo. Mira, el día que a mí el mundo me apruebe a mí, usted váyase de esta iglesia. Eso quiere decir que yo me vendí como una prostituta. Apúntalo ahí bien claro. El día que el mundo quiera a Pastor Frank, me tengo que buscar otra iglesia. Porque el reino de los cielos es totalmente opuesto al mundo. El reino de los cielos es la luz que el mundo necesita, porque el mundo no tiene luz ninguna. Entonces, Dios no quiere una iglesia con temor, con miedo. Dios no quiere una iglesia con inseguridad. Usted ha sido comprada con la sangre de Jesús. Usted tiene un lugar en la mesa del rey. Usted no tiene que estar insegura ni inseguro. Usted es feliz con Cristo. No tengo a nadie, pastor, que me cante las mañanitas. No te preocupes. Tú tienes al Espíritu Santo que duerme contigo y está contigo. Tú no necesitas que te canten las mañanitas. Ya Dios te mandará un hombre de Dios que te va a cantar la mangarita con voz de tenor. Tú no tienes que estar insegura. Dios te quiere libre de toda inseguridad. Dime amén. Tú no tienes que buscar la aprobación del hombre ni la aprobación de la gente. Hay un Dios que ya te aprobó. Tú tienes que aprender a valorarte. Dios te hizo tal como tú eres. Valórate. Dios no quiere en la iglesia las mentiras de Satanás, como esa mujer médico le deben quitar la licencia. Gracias. Dios no te quiere en la oscuridad ni la ignorancia del mundo. Dios te quiere libre. Libre. Ahora sí termino. Romanos capítulo 5 versículo 20. Romanos. Dios usará cualquier situación. Porque tú y yo habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es una atmósfera de gracia. Es de gracia, de gracia, de gracia. Dios usará cualquier situación para mostrarte que Él es tu esperanza, tu castillo y que Él es el omnipotente. Esa es la parte más importante del mensaje. Yo necesito que me escuchen. Yo dije, Dios usará cualquier situación que tú y yo tengamos que enfrentar. Vamos a enfrentar todo tipo de situación, pero tú, Dios, va a usar cualquier situación para mostrarte que Él es tu esperanza, tu castillo y que Él es tu Dios omnipotente. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
La ley Dios la dio en el Antiguo Testamento para mostrarte la perfección de Jesucristo, no la tuya. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. Búscame en la ley para que tú veas que me ponché en la mayoría, en el 90% de la ley me poncho. Me poncho, tú también te ponchas. Ponchar es que no pasé. La ley es para mostrar la necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador. Porque yo no puedo, tú tampoco. I need a Savior. Pero también para mostrarte la perfección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso es la ley. Y Jesús establece la gracia. Por eso los pensamientos de Dios hacia ti son buenos. Porque Él te piensa bajo la gracia de su Hijo Jesucristo. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No Jesus, no grace. Only Jesus has grace for you. Ahora, la gracia te lleva a superarte. Es algo maravilloso la gracia. La gracia no es licencia para que tú te quedes en tu poca vergüenza. Eso no es gracia, eso es desgracia. La gracia es una manifestación del amor y del poder de Dios que te cambia. Es un poder transformador y lo lindo es que te da capacidad que tú no tenías. Por ejemplo, yo nunca en mi vida pensé que yo iba a estar predicando delante de personas. Yo saqué F- en oratoria. A mí no me gustaba, tenía miedo, me ponía nervioso, se me olvidaba todo, se me trababa la lengua. Eso no era lo mío. Y hoy en día eso es lo más que hago. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia. Esto no es que yo fui a ninguna universidad y yo tuve que coger clases de oratoria. No, nada de eso. Nada de eso. Es más, en la clase de oratoria, yo no quiero esta clase de oratoria, no me gusta la clase de oratoria, no quería la clase de oratoria. Esto todo por la gracia, porque la gracia te da capacidad para tú vencer lo que tengas que vencer. En la gracia vas a vencer ese vicio. En la gracia vas a controlar tu lengua. En la gracia vas a cambiar esa actitud de maltratar a tu esposa y te vas a convertir en el esposo más amoroso del planeta. Las mujeres, díganme amén ahí rápido. En la gracia vas a dejar de pelear tanto. En la gracia vas a controlar cuántas palabras. Estás en 250,000, Dios te va a poner en 100,000 y poquito a poquito te vas bajando más. Algo sucede en la gracia. En la gracia nada queda igual. En la iglesia gloria, gloria, victoria, victoria. La gracia te empodera. Toda situación que venga a tu vida, toda, Dios la va a usar para mostrarte quién es Jesús. Jesús es mi esperanza, mi castillo. Jesús es el Dios omnipotente. Yo pienso en Pablo. Mire, Pablo, el apóstol Pablo. No, yo creo que el diablo le tenía envidia a Pablo de lo malo que era Pablo. Pablo era un asesino malo, inteligente, un hombre sabio, inteligente, con poder adquisitivo. Había sido delegada autoridad sobre él del Imperio Romano. Había sido delegada autoridad sobre él, sobre la iglesia tradicional hebrea. Vaya, los dos más malos que el diablo. Más malo que el diablo. El diablo estaba en tercer lugar después de ellos. Primero era el Imperio Romano y después la iglesia tradicional hebrea. No era nada buena. Era pura ley, puro dogma, pura religión, pero no era nada buena. Nada buena. En ellos estaba operando el espíritu de anticristo. Pablo tenía autoridad para los dos. Pablo persiguió la iglesia. Pablo mató a discípulos. Y un día que iba con una agenda para destruir la iglesia en Damasco, el Señor lo escogió. El Señor lo escogió. Yo no hubiese escogido a Pablo. Yo le hubiese mandado una bomba atómica a Pablo. ¿Qué iba a escoger yo a Pablo? Mire, cuando Pablo se convirtió y llegaba a las iglesias, la historia cuenta que en las iglesias la gente salía corriendo por esa puerta y se quedaba Pablo ahí parado, pobrecito, nadie. Hasta el pastor salía, vámonos de aquí, vámonos, todo el mundo se iba. Del pánico que le tenían a Pablo. Pero Dios usó a Pablo.
Y fue a Pablo a quien le dio la revelación y el mensaje de la gracia. Hoy entendemos lo que es la gracia de Cristo Jesús, porque Dios le dio la revelación a Pablo. No se la dio a Juan ni a Pedro. Juan, que era bien buena gente, yo le hubiese dado todo a Juan. Pues Juan era bien cariñoso. Juan es el que te dice: pastor, buena prédica, pastor, te amo, pastor, tú eres mi mejor amigo. No, ya me ganaste. Yo le hubiese dado todo a Juan. No, a Juan no le dio, se lo dio a Pablo. Porque yo te digo que Dios usará cualquier situación que tú hagas, pases o tengas para mostrarte que Jesús es tu esperanza, tu castillo y el Dios omnipotente. ¿Cuánto entendieron lo que yo estoy explicando? En los evangelios está la historia de Marta, María y Lázaro. Marta y María y Lázaro era el Airbnb donde Jesús se quedaba. No, era el bed and breakfast. El bed and breakfast donde Jesús se quedaba. Él llegaba allí, tú sabes, le hacían desayuno, le hacían arepa, le hacían bistec empanizado, le hacían platanitos maduros, todo eso le daban a él ahí. Y él feliz, él era feliz, se sentía: son mis amigos, me siento aquí. Y un día se va bien lejos y Lázaro se enfermó y se murió. Antes de morirse, Marta y María mandan a buscar a Jesús y le dicen: Marta y María te llaman porque el hermano Lázaro está bien enfermo, y ellos dicen que si tú vienes y tú le pones la mano, él se sana. Piensa en esto, ellas dos operando en fe. Cuando Jesús ignoró la fe de sus mejores amigos, de su Airbnb, cuando Jesús ignoró, Marta le dice: Jesús, Lázaro está muy mal. Marta y María te llaman que vayas, porque ellas dicen que si tú vas, él no se muere. Era cierto, ellas tenían fe, él no va. Lázaro se murió. Enterraron a Lázaro. Jesús no fue a verlo al hospital. Jesús no fue a verlo a su lecho de muerte. Jesús no fue al entierro de él tampoco. Jesús llegó después de todo eso. Se paró frente a la tumba y le dijo: despiértate, Lázaro, sal. Lázaro salió. ¿Qué hizo Marta y María? ¿Y por qué tú no viniste? Nosotros somos amigos. Yo te hago las arepas, yo te trato con amor, y tú no viniste. ¿Por qué tú no viniste? No ignoraste, estamos muy heridas contigo. Pero es que ellas no se daban cuenta que Jesús es esperanza, castillo y el Dios omnipotente. Cuando Jesús se paró de esa tumba, ahí estaban todos los líderes de la iglesia tradicional hebrea que planificaban la muerte y el asesinato. Y ahí estaban un chorro de la aldea que eran incrédulos. Cuando ellos vieron que ese muerto salió de la tumba medio podrido, ya estaba medio podrido. Dice que olía mal. Cuando vieron que salió, dijeron: Jesús es el Dios omnipotente. Dice que vino un avivamiento en toda esa área y que multitudes buscaban el testimonio de Lázaro. En el Antiguo Testamento hay un joven que se llama José. José fue traicionado por su familia. José, de ser un heredero, se convirtió en un esclavo, golpeado, casi muerto. Lo acusan de algo que él no cometió y lo metieron preso. Como que te acusan de algo y te meten preso y tú no lo hiciste. Pero ahí en la cárcel y en toda situación, el Señor estaba obrando. La gracia estaba en José. La sabiduría de José aumentó. La ciencia y la gracia de Dios sobre José aumentó. El don profético aumentó. Y de la cárcel Jesús fue puesto como el gobernador económico de una nación entera. José literalmente le entregaron. En esa época Egipto era el país más poderoso. Y Egipto fue el único país del planeta que tenía comida. Bueno, esa parte está bien bueno, porque ahora le voy a hablar yo como empresario. Si yo soy el único que tengo comida aquí, yo lo publico en Facebook. Y entonces hago las colas de Sudamérica por aquí, de Norteamérica por acá, de Europa por acá,
de los chinos por acá. Entonces preparo todo, cómo voy a distribuir la comida, porque yo soy el único que tengo en todo el mundo. Y como yo soy el único que tengo en todo el mundo, ellos me van a pagar el precio que yo diga. Entonces aquí vamos a hacer 50 parqueos de lujo para que usted no tenga que pelearse en el parqueo. Pues vamos a tener de más. Piensen eso. A José le entregó Dios ese poder. El único que tenía autoridad sobre la comida en el planeta Tierra, un hambre de hambruna, las naciones morían de hambre, pero José tenía la autoridad sobre esos alimentos. Mientras todo le estaba pasando, Jesús lo estaba preparando para lo que venía. Así es la gracia. Dios va a tomar la situación que venga a ti y eventualmente tú vas a ver que la va a tornar para el bien tuyo, para el bien de tu casa y para el bien de tu familia.